Bienvenidos al tercer video en el que hablaremos de las metas de tratamiento de los pacientes con diabetes mellitus. Vamos a analizar primero los grandes estudios que se han realizado en materia de diabetes y que han permitido llegar a varias conclusiones con gran relevancia clínica. Tenemos que estos estudios investigaron qué sucedía si dábamos un control glucémico intensivo y qué pasaba con las complicaciones microvasculares y macrovasculares y por lo tanto qué pasaba con la mortalidad. Recordemos que las complicaciones microvasculares son neuropatía, nefropatía y retinopatía diabética que principalmente influyen en la calidad de vida, y las complicaciones macrovasculares son infarto agudo al miocardio, enfermedad vascular cerebral y enfermedad vascular aterosclerótica y que inciden en la mortalidad del paciente, ¿no? Entonces, algunos estudios tuvieron seguimiento a corto plazo y a largo plazo. Por eso hago esta línea divisoria en estos dos primeros estudios, que son el UCA-PDS y el DSCT. Bueno, el UCA-PDS es uno de los estudios más grandes que se han hecho en Reino Unido, tomando en cuenta a miles de pacientes con diabetes tipo 2, y el DSCT es un estudio muy parecido, pero la diferencia fue que tomaron a pacientes con diabetes tipo 1. En ambos se evaluó en el corto plazo, que fue en el primer año del estudio, qué pasaba con las complicaciones microvasculares al tener un control estricto de la glucosa. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en el corto plazo? Hubo una disminución de la incidencia de las complicaciones microvasculares. Este efecto se conservó a largo plazo, es decir, 10 años después. Seguían disminuyendo las complicaciones microvasculares al haber un adecuado control glucémico. En el corto plazo, las complicaciones macrovasculares no tuvieron un efecto estadísticamente significativo. Sí hubo una tendencia a su disminución, sin embargo, esta no fue estadísticamente significativa, entonces por eso tenemos que se quedaron igual. En el largo plazo, sin embargo, 10 años después, un adecuado control glucémico nos llevó a la reducción de complicaciones macrovasculares. Esto nos lleva a la última columna de la tabla, en donde vemos que a corto plazo la mortalidad se mantuvo igual en los dos grupos, los muy controlados y los regularmente controlados, y en cambio la mortalidad sí hubo una disminución asociada en el largo plazo, ¿no? Sobre todo esto demostrado en el UCA-PDS. Después tenemos otros estudios que fueron muy similares, el ACORD y el ADVANCE, y vimos lo mismo. Reafirmamos que a corto plazo se reducen las complicaciones microvasculares, que las macrovasculares permanecen igual. Y aquí tenemos una cosa curiosa que sucedió, que fue que la mortalidad aumentó en el grupo de los pacientes que estaban muy estrictamente controlados. ¿Ustedes por qué piensan que pasó esto? Si quieren pueden poner en pausa un momento el video y pensar por qué hubo mayor mortalidad en el estudio ACORD que en el grupo en donde se tenía mayor control glucémico de los pacientes. Bueno, si ya quitaron la pausa y estuvieron viendo posibilidades, algo de lo que me dicen algunos de los grupos cuando yo les hago esta pregunta es porque se imaginan que hubo más incidencia de hipoglucemia y que por la hipoglucemia se murieron más pacientes. La realidad es que no, hubo una incidencia similar de tasas de hipoglucemia en el grupo controlado y en los no controlados. Lo que sucedió al hacer subanálisis de los grupos que se murieron más, se dieron cuenta que estos presentaban dos factores de riesgo. Uno, que ya tenían complicaciones cardiovasculares establecidas, es decir, ya se habían infartado, ya se habían EBCado, y ya estando así con estas complicaciones cardiovasculares, de repente se decidió tener un control muy estricto en ellos y ellos se murieron más. Y la otra variable que se vio es que el promedio de la hemoglobina glucosilada del grupo que hubo mayor mortalidad era de más de 8.5%. Es decir, ante un descontrol crónico, si de repente nosotros queremos controlarlo otra vez, le puede ir peor al paciente. Esto es consistente con un hallazgo que hubo del estudio UCA-PDS, en donde se vio que a pesar de que a lo mejor varios grupos de pacientes al final del estudio, 10 años después, tenían un promedio de hemoglobina glucosilada similar, por ejemplo, 8%, que eso nos querría decir que no está muy, muy controlado, hubo una diferencia en la mortalidad en un grupo que estuvo al principio muy bien controlado y después ya se fue perdiendo el control y acabó teniendo hemoglobina de 8% o más, a diferencia del grupo que nunca estuvo controlado. Es decir,
hay una protección y hay un efecto protector, aunque hayas estado controlado los 2 primeros años de la diabetes y después te hayas descontrolado, en comparación con que si nunca estuviste controlado, a pesar de que 10 años después tengan exactamente las mismas cifras de glucosa. Entonces, a este efecto, que se llama memoria metabólica y que es tanto perjudicial como protector, dependiendo si tienes un descontrol o un control inicial, se ha estudiado mucho y lo que nos ha enseñado es a llegar a las metas de manera temprana, ¿no? Para tener un legado bueno para el paciente y que este efecto de control inicial permanezca en el tiempo. En el estudio BAD, que es con veteranos de Estados Unidos, se hallaron las mismas cosas, disminución de la incidencia de complicaciones microvasculares y una mortalidad similar y un efecto pobre en la prevención de complicaciones macrovasculares en el corto plazo. Y por último tenemos el estudio Steno. Este se siguió a 1 año y se vio una disminución de las complicaciones microvasculares, una disminución de las complicaciones macrovasculares y una disminución en la mortalidad, todo en el corto plazo. Si quieren, otra vez pongan pausa en este video y piensen qué pudo haber pasado para que el Steno, a diferencia de todos los de arriba, mostrara una disminución en las complicaciones macrovasculares desde el inicio y no solamente a largo plazo, como demostraron el LUCA-PDS y el DCCT. Si ya quitaron la pausa del video, pues no sé si alguien habrá deducido que fue o alguien conozca el estudio, pero la diferencia fue que no controlaron únicamente la glucosa. Aquí decidieron controlar 3 variables más: el peso del paciente, el colesterol y la presión arterial, el colesterol LDL concretamente. Entonces, haciendo un control intensivo de todos los factores de riesgo cardiovascular, se lograba que se previnieran las complicaciones microvasculares y macrovasculares desde el corto plazo. Incluso solamente controlando la presión arterial y la glucosa se podía observar una disminución de la incidencia en la mortalidad en los primeros 2 meses. Entonces, pues la lección es que hay que llegar a metas de manera temprana en cuanto a la glucemia y no hay que controlar solo la glucemia, sino que hay que controlar todas las variables de riesgo cardiovascular. Bueno, entrando más concretamente en las metas de tratamiento en los pacientes con diabetes, vemos que estas pueden estar influenciadas por varias variables, como por ejemplo el riesgo de hipoglucemia, la duración de la enfermedad, la esperanza de vida, las comorbilidades relevantes, las complicaciones vasculares ya establecidas en el momento del diagnóstico, la actitud del paciente, la motivación, su esfuerzo y también los recursos económicos y su sistema de apoyo, su red de apoyo, ¿no? Vemos que vamos a tener un control más estricto cuando estas variables sean bajas o no estén presentes, es decir, si no tiene riesgo de hipoglucemia, si no ha durado mucho tiempo la diabetes, si tiene una esperanza de vida alta, si no tiene comorbilidades ni complicaciones vasculares. Con todas estas variables vamos a tener un control más estricto. Y si las tenemos presentes, es decir, tenemos un riesgo de hipoglucemia alto, a lo mejor en un paciente demenciado, en un paciente analfabeta, si tenemos en un paciente con falla renal y que no tenga aclaramiento de la insulina, si tiene una esperanza de vida baja, alguna comorbilidad importante, un cáncer, si tiene ya está infartado, ya está ebeseado, o si tiene mala actitud, está deprimido, no está motivado para seguir un tratamiento, o no tiene recursos económicos, o no tiene una red de apoyo. Todas estas cosas vamos a ser menos estrictos. Como regla general, vamos a tener que estas son las metas del tratamiento de diabetes en el control glucémico de un adulto, es decir, una hemoglobina glucosilada menor a 7%, una glucosa en ayuno de 80 a 130, que esta cifra de 80 a 130 correlaciona con el número del 7% de hemoglobina glucosilada. Ahora, si tú, un paciente, te reporta que sus glucemias en ayuno son 75, 73, 72, 81, ¿le harías alguna modificación? Pues la respuesta es que no. Obviamente, a mayor de 70 no tiene ningún riesgo asociado y no hay ningún problema. Simplemente esta cifra es arbitraria para que correlacione mejor con esta meta. Bueno, como meta de glucosa postprandial, a las 2 horas de haber ingerido el alimento, la glucosa debe ser menor a 180. Y algo importante que hay que recalcar también es que cuando nosotros vamos a ser más o menos estrictos,
estos son nuestros rangos de maniobra en cuanto a la hemoglobina glucosilada. Si queremos ser muy, muy, muy estrictos y llevarla a una cifra de paciente no diabético o de prediabético y querer lograr que la hemoglobina glucosilada sea de menos de 6.5%, está muy bien. Esto sería en el candidato ideal en un paciente joven con expectativa de vida alta, sin riesgo de hipoglucemia, que esté muy motivado y que tenga recursos, ¿no? Una meta estándar, como dijimos, es una hemoglobina glucosilada de menos del 7% y una meta no estricta, si se fijan, no es tener al paciente en 10%, en 11%. Una meta no estricta es tenerlo en menos del 8%. Por lo tanto, pues creo que en todos los pacientes tenemos un área de oportunidad importante en cuanto a incidir en el tratamiento. El avance de la tecnología nos ha permitido contar con nuevos dispositivos que posibilitan un monitoreo continuo de la glucosa. Y pues en el caso de que sus pacientes cuenten con alguno de estos dispositivos, las metas del tratamiento son las siguientes. El reporte de sus aparatitos les va a decir esto, ¿no? Que en qué momento la glucosa está en rango, que lo en rango correcto sería de 70 a 180, tomando en cuenta los tiempos postprandiales y los tiempos en ayuno. El rango alto, que es por debajo de 250, entre 180 y 250, muy alto es arriba de 250, y bajo es menos de 70, pero más de 54, y muy, muy bajo es menor de 54 la glucosa. Las metas es que cuando tengamos un rango alto, el tiempo en este rango sea menos del 25%. El tiempo en el rango, que es de 70 a 180, tendría que ser más del 70% del monitoreo. El tiempo por debajo del rango tendría que ser el 4% total y el muy bajo menos del 1%. O yo les diría que prácticamente fuera 0%, ¿no? Que nunca tengamos episodios de hipoglucemia, eso sería lo ideal. Bueno, también aquí les sale otro reporte y lo que es importante es que tengan la glucosa promedio en el punto de corte que sea menos de 154, tomando en cuenta las de ayuno y las postprandiales, y que la variabilidad glucémica sea menos del 36%. Entonces, si se fijan, este paciente que nos ponen en este ejemplo, que viene en las guías de la ADA, pues todo está fuera de rangos, ¿no? Lo que debería ser menos del 25% está en 44%, lo que debería ser más del 70% está en 46%, lo que debería de ser menos del 4% está en 10%, el promedio de la glucosa es de 175 y la variabilidad de la glucosa es 45%. Entonces, pues bueno, ese paciente no está muy bien controlado y tenemos varias áreas donde podemos agregar medicamentos. Las conclusiones en cuanto a este tema de las metas es que deben de ser individualizadas de acuerdo a las características del paciente y pueden ser modificadas a través del tiempo. Si, por ejemplo, un paciente está deprimido, no está motivado y ese es el motivo por el que le dieron una meta laxa, ustedes pueden a lo mejor mandarlo al psiquiatra, darle tratamiento antidepresivo y a lo mejor después poder ser más estricto en la meta. Igualmente, sabiendo que la diabetes es una enfermedad crónica y progresiva, a lo mejor en un momento ustedes tienen un paciente con una meta muy estricta y conforme pasa el tiempo o a lo mejor con alguna comorbilidad o algún riesgo asociado que aumente el riesgo de hipoglucemia, van a poder modificar la meta y también ser menos estrictos en su control. Algo que es muy importante es alcanzar metas de manera temprana, tomando en cuenta la memoria metabólica o el legacy effect. Para alcanzar las metas debe evitarse la inercia terapéutica. Este seguro es un concepto que ya conocen, pero la inercia terapéutica consiste en hacer lo mismo a pesar de que no se alcancen las metas. Es decir, le recetamos a un paciente 2 gramos de metformina al día y empezó con una hemoglobina glucosilada del 10% y a los 3 meses que ustedes le miden una nueva hemoglobina glucosilada, tiene 8.2%. Y entonces ustedes le dicen al paciente, ay, pues ¿sabe qué? Va muy bien, usted tenía 10 y ahora tiene 8.2%. Vamos a seguirnos con esta dosis de metformina. Ustedes tienen que saber que en 3 meses no alcanzaron la meta que se habían planteado, que era menos de 7%. Por lo tanto, deben de agregar un segundo medicamento para lograr alcanzar esta meta. Si no, estarían cometiendo lo que se llama inercia terapéutica y sabiendo que la metformina no tiene una eficacia más allá del 2%, pues es obvio que no lo van a lograr, aunque sea 6 meses después. Bueno, y por último, la conclusión es que es importante controlar la glucosa, pero además todos los factores de riesgo cardiovascular para lograr un impacto temprano en las complicaciones micro y macrovasculares y por lo tanto en la mortalidad.
Muchas gracias. Nos vemos en el cuarto y siguiente video.